Cristiana Génesis, restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Buenos días. Es para mí un verdadero privilegio poder compartir este tiempo con todos ustedes. ¿Se escucha ahí atrás? Bien. Y bueno, los invito hoy a sumergirnos en un tema fundamental que sostiene nuestras vidas y nuestra relación con el Señor, el cual es la fe. Los invito a que se preparen. ¿No lo debo tocar en algún sitio? Ok. Los invito entonces a que se preparen a explorar cómo la fe nos impulsa, nos sostiene y nos conecta con lo divino. Es un honor poder llevar hoy la palabra de Dios, poder ser utilizado como un instrumento de Dios y hablar a cada uno de ustedes a través del Espíritu Santo. Estoy agradecido con nuestro Dios que me preste sus oídos y durante toda la semana hemos estado orando para que nuestros corazones y para que sus corazones puedan abrirse y recibir esta palabra y que sea su palabra la que transforme la vida espiritual de cada uno de nosotros. Siempre en nuestras oraciones familiares es que salgamos siendo distintos en algo, que entramos siendo alguien y salimos con nuestra fe fortalecida, con más fe. Amén. Agradezco la oportunidad al pastor Giovanni por permitirme gozarme con ustedes a través de este maravilloso mensaje que sé que viene de parte del corazón de Dios a cada uno de ustedes. Y como es de costumbre, comienzo con un versículo, Reina Valera todo, con el que siempre inicio, 1 Corintios 2, del 1 al 5, Pablo hablándole a su iglesia y dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con mucha debilidad, temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Gracias, mi buen Dios, por este tiempo. Te pido, Padre Celestial, que seas tú hablando a través de mí, que sea tu Espíritu Santo paseándose a través de cada uno de mis hermanos. Te pido, mi buen Dios, que no sea ningún hálito de orgullo en mí o altivez, sino al contrario, Señor, ayúdame a reflejar la humildad de Jesucristo, tu Hijo, a poder entender, mi buen Dios, que por ti estoy, por ti soy, por ti me muevo. Muchísimas gracias, Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, la honra y el honor por siempre. En nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. El lema de este mes, la iglesia defendiendo su fe en el Señor. Y vamos a conversar sobre cómo podemos mantener esta fe. Hay una historia que me encanta que escuché y se las voy a decir. Ahora, empiezo así. No sé si les ha tocado a alguno de ustedes caminar a oscuras, que se va la luz en el cuarto, no tienen el teléfono y toca caminar a oscuras, y es bastante difícil poder caminar o con los ojos cerrados o a oscuras. Es más, se hace bastante difícil hasta en tu casa. Liliana, si ya está durmiendo y entro yo a la habitación, hay una lucecita tenue que uno tiene que tocar y ella enciende, pero de la entrada a poder tocar, hasta me he golpeado con las esquinas salen a propósito para darse uno en el dedito, en el meñique, y es en tu propia casa. Ahora, ¿qué tan difícil sería volar a ciegas? Sería volar un avión totalmente a ciegas. Jim O'Neill lo hizo. Jim O'Neill es un piloto británico de 65 años de edad. Tenía 18 años de experiencia en vuelo y llevaba 40 minutos de vuelo. Ya él sale de Escocia a Inglaterra y a los 40 minutos de vuelo iba solo en su avión. Era un avión personal, un Cessna, no era un avión comercial. A los 40 minutos de vuelo, con 65 años el piloto, O'Neill tiene un derrame cerebral parcial y pierde la vista. Él cuenta luego que él empieza a ver todo borroso e intenta leer los manuales y el tablero, y cada vez se va haciendo más borroso, cada vez se va haciendo más borroso, cada vez se va haciendo más borroso,
hasta que perdió totalmente la visión. Tantea y busca el radio y logra hablar con Torre de Control. El de Torre de Control no sé cómo se llama, es una historia verídica, pero podemos ponerle al de Torre de Control Jorge Aguirre. ¿Vino Jorge hoy? No vino, Jorge. Habla con Torre de Control y dice, he quedado ciego y sé que me voy a estrellar. Y Torre de Control dice, no te vas a estrellar, voy a mandar ayuda para ti. Enseguida sale un piloto de la Real Fuerza Aérea, un coronel, y sale a ayudarlo. ¿Ok? Es interesante y me gusta porque cuando llega el piloto, le dice, no me pierdas, O'Neill, estoy aquí, no me pierdas de tus oídos. Cuando O'Neill escucha esto, lo primero que dice es, no puedo ver nada. Y Paul contesta, lo importante es que puedas oírme. Lo importante es que puedas oírme. Y estaba volando a ciegas. Esto me recuerda al versículo que dice, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Ahora, la duda y el miedo también vienen por el oír. Fíjense, él tenía dos opciones. O confiaba en la voz de su compañero de vuelo, o confiaba en su propia voz o en otras voces. Me voy a estrellar, me voy a morir, no me van a soltar. Entonces Paul le dice, te voy a escoltar. Se coloca a la par y dice, te voy a escoltar hasta que aterricemos juntos. Y le repetía en muchas ocasiones, lo importante es que no dejes de oírme. Lo importante es que no debes de oírme. La narración está en YouTube, la conversación de ellos dos de un avión a otro. Y se escucha en varias ocasiones que él dice, sube la nariz del avión, baja la nariz del avión. Sube la nariz del avión, baja la nariz del avión. Y le decía, ¿puedes ver la pista? No puedo ver nada, estás sobre la pista. No dejes de oírme. Y luego de 8 intentos, O'Neill, dice la Real Fuerza Aérea, hizo uno de los aterrizajes casi perfectos conocidos por el hombre. Aterrizó gracias a su compañero que lo ayudó. Y esto nos pasa en nuestra vida personal. Yo soy un testimonio vivo de esto. Volar a ciegas significa que no sabemos ni siquiera si vamos a aterrizar o cuándo lo vamos a hacer. Situaciones inesperadas que ponen a prueba nuestra fe. Y solamente debemos confiar que Dios está al control, que Dios está gobernando. Debemos entender, hermanos, que lo importante es no dejar de escuchar la voz de Dios. No dejes de oírme. Les repito, lo importante es que no importa cuál sea la situación, no dejar de escuchar la voz de Dios. Estuve repasando en un pasaje de la historia de Israel, en los tiempos de los jueces, en el cual el héroe en esta historia es Samuel. Por cierto, en ese momento era juez de Israel, Samuel. Y el análisis de este pasaje me llevó luego a esta predicación que me cayó a mí en lo personal como anillo al dedo y que he titulado ¿A quién estoy oyendo? ¿A quién estoy oyendo? Pasaje, 1 Samuel 7, 3 y 4. Reina Valera todo, hay uno solo que es NBI, yo te digo. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y prepara vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y él los va a librar de la mano de los filisteos. Esto es una descripción de la conversión de un pueblo que decidió escuchar la voz de su profeta, del profeta Samuel, y arrepentirse totalmente de lo que estaban haciendo. Esto me obliga a pensar enseguida en el versículo que nosotros tenemos en la entrada de nuestro templo. El versículo es 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, ustedes se lo saben, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, Jehová Dios, oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Se lo saben? Leámoslo junto al unísono.
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está el pueblo reconociendo, tenía dioses ajenos y hasta Astarot. El pueblo conocía a Dios, el pueblo de Israel en este punto, pero se había apartado tanto de Dios que habían dioses que habían sustituido a Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso Samuel escribe y les dice, quita los dioses ajenos. Me llama mucho la atención que ellos se arrepienten sinceramente, aceptan el llamado y deciden dejar los dioses ajenos, aceptan el llamado de Dios y deciden dejar los dioses ajenos, respetando y obedeciendo el mandamiento que ellos conocían, que nosotros conocemos de memoria muy bien, ese que dice, no te hagas dioses ajenos delante del Señor. El pueblo acepta el llamado, se arrepiente. Estaban reunidos en Mizpa, les estoy resumiendo la historia, después la pueden leer a profundidad, es bellísima, primera de Samuel del capítulo 3 al 7 o al 8. Estaban reunidos todos en Mizpa, deciden dejar dioses ajenos, se arrepienten de sus malos caminos, hicieron un holocausto y se arrepintieron. Sin embargo, ocurre un efecto colateral. Mientras estaban ellos reunidos, los filisteos, los enemigos, los ven que están en Mizpa y se asustan y se dirigen a atacarlos. Primera de Samuel 7:7. Dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. O sea, los filisteos lo vieron y dijeron, estos se están reuniendo para atacarnos. Y realmente estaban reunidos porque se estaban arrepintiendo de sus pecados y dejando a los dioses. Correcto. Al ver eso, tuvieron miedo, se asustaron y buscaron a los príncipes, a sus principales, para ir a guerra con ellos. Ahora fíjense qué dice. Al oír esto, los hijos de Israel, ¿qué tuvieron? Temor de los filisteos. ¿Por dónde entró el temor? Por el oído, por el oír. ¿Me recuerda el versículo que dice? Porque la fe viene. Ok, el temor y el miedo también vienen por el oír. ¿Qué estamos oyendo? Porque lo que oímos va a nuestro corazón. Y de lo que hablamos es lo que abunda en nuestro corazón. Fíjense, ¿cómo se enteraron ellos? Por el oído. ¿Recuerdan la frase? La fe viene por el oír, pero la duda también viene. Dice la Escritura claramente allí. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor. Voy a explicar un poco el contexto histórico de cómo estaba Israel en este momento, el contexto social, religioso y hasta político del momento. En este momento estamos hablando que Israel tenía jueces, era un tiempo de jueces y la Escritura habla de esto. Dice en Jueces 21:25, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Otra traducción dice, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. O sea, administrativamente, cada quien hacía lo que mejor le parecía, de acuerdo a su propio criterio. Ahora, espiritualmente, ¿cómo estaban en ese momento? Espiritualmente era peor, porque no tenían el arca de la alianza, el arca de la presencia de Dios con ellos. Se lo habían quitado, lo habían capturado los filisteos. No estaba en propiedad ni en territorio de Israel, sino que el arca, que recuerden que el arca es el sitio donde ellos se reunían y la presencia del Señor bajaba y podían sus sacerdotes hablar al pueblo a través de la presencia del Señor, que era el arca. Esta arca había sido capturada. Quienes controlaban el arca eran los filisteos, no era el pueblo de Dios ni los sacerdotes. Eran los filisteos que estaban diciendo en ese momento si podían o no adorar a Dios. Y en este caso no, porque ellos tenían el arca y eso les llenaba de temor. Ahora, hermanos, en mi corto vuelo a ciegas por mi vida, he entendido algo y se los quiero preguntar. ¿Qué necesitamos actualmente para adorar y alabar a Dios? ¿Qué necesitamos actualmente para adorar y alabar a Dios? Ya no está el arca. Hagan un ejercicio de respiración conmigo. Les voy a pedir que respiren profundo, a la de 3. 1, 2, 3, inspiren.
Voten lento. Voten lento. Salmo 156. Otra vez. Inspiren. Voten lento. El Salmo 156 dice, todo lo que respira, alabe a Dios. ¿Qué necesitan para actualmente adorar y alabar a Jehová Dios? Respirar. No importa las circunstancias. Si aún respiras, alaba a Dios. Deja de escuchar otras voces. Concéntrate en la voz de tu Señor, que te escolta en tu vuelo a ciegas, a zona segura, y alábalo. No importa tu enfermedad. Si aún respiras, alaba a Dios. No importa la crisis. Si aún respiras, alaba a Dios. No importa que estés en un cuarto oscuro y no sepas qué va a suceder. Si aún respiras, alaba a Dios. Dice la Escritura claramente entonces, al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor. Lo que estaba atacando el estado de ánimo del pueblo de Israel eran las estadísticas que estaban llegando continuamente a sus oídos. La información de lo que estaba pasando y sucediendo. Ya que los filisteos, les cuento la historia así, ya que los filisteos al tener el arca de Jehová, creyeron que habían obtenido un botín de guerra sumamente valioso, porque el filisteo notaba que cuando venía el pueblo de Israel a la guerra, traían el arca, y cuando traían el arca, Jehová Dios les daba la victoria. Al ellos capturar el arca de la alianza, dijeron a los filisteos, Jehová, Dios es bueno, está con nosotros ahora, si está con nosotros nos va a dar la victoria. Y asocian la presencia de Dios con victoria. No sé si han escuchado algunos hermanos que todo lo que dicen en su doctrina fundamental es, Dios es bueno. No, hermano, Dios es bueno. Yo puedo pecar. Y Dios es bueno. Hay iglesias que se han fundado bajo este principio. Aquí mismo en nuestra ciudad. Dios es bueno. Dios es bueno. Y lo es. Pero no sabían que para los filisteos, no sabían que para los que no obedecen a Dios, la presencia de Dios también es juicio. No conocían la otra cara de ese Dios, que es justo y misericordioso. Es misericordioso, pero también es justo. Y fíjense que llevan el arca a la primera ciudad filistea, que se llama Asdod. Colocan el arca y al lado había una estatua gigante. Esta historia se la tienen que conocer. Y al otro día amanece la estatua contra el piso, boca abajo. Levantan de nuevo su estatua, se acuestan a dormir y al otro día la estatua no tenía, las dos piernas se habían roto, sus dos brazos se habían roto, quedaba el tuquito de la estatua y estaba arrodillada delante de la presencia del arca. Dios mismo hizo que se llenaran de tumores y murieran. Ahora fíjense. ¿Qué decía? Primera de Samuel 5:12, era lo que estaba pasando en el momento. Primera de Samuel 5:12 dice, y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Una ciudad filistea, pero dice, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Nueva versión internacional dice esta parte, de modo que los gritos de la ciudad llegaban al cielo. Era tanto los gritos de desespero que llegaban al cielo. Empezó a llegar esta información porque cuelgan en la nube, bajan la información. ¿Y qué es lo que estamos escuchando? Noticias. Nos entra es miedo y perdemos la fe. Porque la fe viene pero la duda también y el temor también. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué voz es la que nosotros estamos oyendo? Los de Asdod fueron muy inteligentes y llegaron a la ciudad de Gat y entregan, que es una ciudad filistea también, y les dijo, hey, aquí está este regalo. Tenemos el botín de guerra de Israel. Ellos no sabían qué pasaba y dijeron, es el botín de guerra, dámelo. Se lo entregaron y adivinen qué pasó. Exactamente lo mismo, la gente empezó a enfermarse y los que no morían quedaban gravemente enfermos. Los de Gad se dieron cuenta que era porque la presencia de Dios estaba ahí. Y lo entregan a una tercera ciudad, Ecrón. Ya Ecrón había bajado la información de la nube y sabía lo que venía pasando. Al recibirlo, la ciudad de Ecrón dice, ya yo sé lo que pasa, lo que tengo que hacer es regresar el arca a sus dueños originales, al pueblo. A todas estas, en Mizpa el pueblo
va escuchando las noticias de lo que va pasando. Que son noticias reales, pero no nos van a traer a nosotros sino temor y miedo. Lo importante es, sin importar las circunstancias, es, así estés volando a ciegas, no dejes de oír la voz de Dios. Porque la fe viene y el oír la palabra de Dios. Decidieron entonces regresar el arca a sus legítimos dueños, a los israelitas. Hasta los devolvieron con unas indemnizaciones, unas ratas de oro y unos tumores de oro que mandaron a hacer para poder entregarlo. Esto está en 1 Samuel 6:5. Lo leo rápido. Dice, haréis pues figuras de vuestros tumores, de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestras tierras. Y en efecto llega el arca a Bet-Semes, una ciudad que estaba en la limítrofe, que era una ciudad israelí. Viene el arca en 2 vacas, y ellos ven y reciben con gozo el arca de la presencia, pero había oro, unos ratones de oro, unos tumores de oro, y se motivaron a abrir el arca. Y no se puede. Dios había dado una norma, decía solamente los levitas son los que... ¿Se recuerdan de eso? Y al abrirla de inmediato mueren 50.070 judíos del pueblo de Israel, hebreos. 50.070, lo dice 1 Samuel 6:19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque había mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con gran mortandad. En ese mismo instante murieron 50.070. Piensa ahora en un momento en esto, un pueblo pequeño, Bet-Semes, que mueran 50.070, la información se riega rápido. La información llega al pueblo en Mizpa, y es la información que ellos están escuchando. Aparte de esto, el pueblo filisteo viene en su contra y se llenan totalmente de miedo. Empiezan a escuchar las noticias. Empiezan a pensar en qué va a pasar con mi futuro. Dejan de confiar plenamente que nuestro presente es de Dios, es un regalo y es día a día. Dejamos de agradecer por la fidelidad de Dios en nuestro pasado, porque hasta aquí nos ha traído Dios. Amén. Y al escuchar esto, entra el temor en sus corazones. Y en efecto, 1 Samuel 7, nueva versión internacional que se entiende más. Dice, nueva versión 7.2. La parte B dice, y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor, con desespero, con preocupación. Escúchenme, se habían arrepentido de sus pecados. Era un pueblo que creía. Habían dejado los dioses y Astarot, que era una diosa sexual que tenían ya ellos, dentro de ellos conociendo a Jehová, Dios de los ejércitos. Fuera de todo eso, aún tenía temor en su corazón por lo que venían escuchando, y miren cómo estaban. Ahora la pregunta es, ¿este no es el mismo pueblo que dejó y que se arrepintió, que dejó el pecado? ¿Por qué están tan asustados? Están así asustados porque decidieron escuchar las voces de las estadísticas, de las noticias, la voz de esos amigos pesimistas que nos rodean. Estaban oyendo estas, que eran noticias reales, pero no eran positivas, sino negativas. Esto entró por sus oídos, se llenó su corazón de temor y de angustia, porque la fe viene, pero la angustia también. ¿A quién estamos escuchando? Lo importante en nuestro vuelo a ciegas de la vida es no dejes de oírme. Les dice el Señor, no dejen, iglesia, de oír mi voz. Dice Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La duda también, el desespero también viene por el oír. Entonces en este punto está el pueblo en Mizpa, donde se arrepienten, dejaron de seguir otros dioses, mas en este momento vienen hacia ellos los filisteos y están con miedo, asustados, y es ahí donde entra Samuel en acción.
Samuel sabía cómo podía enfrentar este problema y salir victorioso de este y de cualquier otro problema. Y dijo la solución al pueblo. Les dijo al pueblo, es tiempo de que traigan el cordero del sacrificio. Primera de Samuel 7:9. Y Samuel tomó un cordero con leche, un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Samuel entendía que el cordero era la solución. Samuel entendía que el cordero era la solución. Escuchen esto, cuando Jesús es bautizado, está con su primo, se bautiza. Hay una paloma en representación del Espíritu Santo. Él está en representación de Dios, Hijo. Y hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Su primo dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La solución es Cristo, hermanos. Hay una sombra de muerte que sientes que se te está acercando. Te sientes volando a ciegas sin saber cuándo vas y cómo vas a aterrizar. No importa, la solución es Cristo. Si tienes a Cristo en tu corazón, deja de oír otras voces y enfócate en querer oír la voz de Dios. Amén. Miren, tengo que darles gracias por sus oraciones. No voy a hablar mucho de lo que este mes me pasó, pero cuando nos reunimos a principio de mes los ancianos, recuerdo claramente que le dije a Pedro, ¿en qué me irá a probar Dios? Porque cuando toca predicar y hablamos de fe. Y en efecto mi fe fue puesta a prueba. Algunos saben, otros no, pero se los resumo así. Me dieron un sitio, quizás de 1 por 1, con una silla, sin espaldar. Y ahí me senté. No tenía nada, ni trenzas, nada. Solamente la cédula y a Dios conmigo volando. Me siento y empiezo a hablar con Dios. Y le digo, sé que me van a dar un número, era lo que sabía. 8 de la mañana llegué, 8 de la noche salí. Y hablé con Dios y le dije, Señor, Dios, me van a dar un número. Si es posible, permite que de este número sepa yo qué salmo es. Fíjense lo importante es memorizar la palabra. Sinceramente no tenía nada, ni la Biblia me dejaron tener. Entonces me llaman, Alfonso Piñero, número 27. Ya yo había pedido esta canción antes de que me pasara este evento en mi vida, este tiempo a solas con Dios, le llamo yo. Y el Salmo 27 lo había pedido antes en base a esta canción, que por eso los muchachos la cantaron. Salmo 27, 1-3, y me acordé del versículo 1, que dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y el 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice la palabra, yo estaré confiado. Eso es fe. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. Seguimos primera de Samuel, el versículo 10, capítulo 7, dice, y aconteció entonces que mientras Samuel hacía el sacrificio, sacrificaba el cordero, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová intervino, tronó aquel día gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos. Incluso dice la Biblia luego que Israel persiguió a los filisteos, recuperaron territorios que les habían quitado en ese mismo instante. Antes el pueblo se había arrepentido, había dejado los dioses, pero tenían temor por lo que venían escuchando. Ahora, gracias al sacrificio del Cordero, cambió la historia. Cristo murió por ti y cambia tu historia. Tú decides creerlo o no. Tú decides qué vas a escuchar y en qué vas a confiar y qué no.
La fe viene por el oír. Y por oír la palabra de Dios. Amén. El Señor dijo, cuando estuvo en medio de nosotros, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Primera de Samuel 7:12, ya casi cierro con la historia, pero habla acá el punto central del que quiero hacer referencia. Dice Samuel, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos trajo Dios. Fíjense qué interesante que fue Samuel el que sacrificó al cordero, el que tenía la solución, que fue Samuel el que tomó la piedra. ¿Ustedes saben qué significa Samuel? Vamos al inicio de esta historia. Primera de Samuel 3:1 y luego el 10. 3:1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. Y la palabra de Jehová, miren lo que dice, escaseaba. O sea, no había quien oyera a Dios en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. Luego, Dios llama a Samuel, Samuel se levanta, Elí, no es conmigo, Samuel se levanta, no es conmigo. La tercera vez le dijo Elí a Samuel, cuando te llame Jehová, dile, heme aquí, Señor. Y es el versículo 10, dice, y vino Jehová, se paró y llamó las otras veces. Dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, Señor, porque tu siervo, ¿saben qué significa Samuel? El que oye a Dios. El que oye a Dios. El que oye a Dios. Vamos al 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y le puso por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos trajo Dios. El que oye a Dios sin importar que venga el pueblo en su contra, sin importar que tenga el diagnóstico en contra, sin importar cuál sea la circunstancia, el que oye a Dios toma una piedra y declara, hasta aquí me trajo Dios. Hasta aquí me trajo Dios. Ebenezer. Gloria a Dios. Esta declaración, hasta aquí me trajo Dios, no es un hasta aquí dinámico. No es, hey, hasta aquí llegamos, Ileana, bájate. No. Es dinámico, es hasta aquí me ha traído Dios. Y mañana, hasta aquí me ha traído Dios. Y mañana, porque es un día a la vez. Hasta aquí me ha traído Dios. Es dinámico. No es el fin, sino que es una constante. Y se los voy a demostrar con la misma historia. Primera de Samuel 7:13, y ahí va terminando la historia en la que me enfoqué hoy. Dice, y así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y miren lo que dice, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días del que oye a Dios. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días del que oye a Dios. Fue una constante, Ebenezer, todos los días. Hasta aquí me trajo Dios. Hasta aquí me has traído Dios. Y por eso damos gracias. Les confirmo entonces que este hasta aquí es dinámico, no es estático. Equivale a esa actitud con un proverbio, que es el Proverbio 3, 5 y 6, que es lo primero que vi. Tengo a mi esposa de testigo y estaba mi abogado conmigo y me dijeron, tienes que quitarte todas las trenzas, y las trenzas, pulseras. Y lo primero que había era un versículo. ¿Puedo tomar una foto de eso? Sí, tomé la foto. Le iba a pasar la foto a Douglas, pero lo olvidé, pero era este versículo. Proverbios 3, 5 y 6. Fue en el que me paseé durante mi vuelo a ciegas. Y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto es Ebenezer. Ebenezer, Eben es roca y es ser socorro. Samuel declaró y dijo, esta es mi roca de socorro, el cordero del sacrificio. Otra traducción dice, esta es mi piedra de ayuda. El Señor Jesús murió por ti y es tu roca firme. Así como Samuel dijo, la solución es el cordero sacrificado. La solución para nuestras vidas entonces, ¿cuál es? Cristo Jesús.
oír la voz de Dios. Ya Cristo está en nosotros. ¿Qué estamos oyendo? De eso depende lo que baja a nuestro corazón. Fe y confianza en que Dios tiene el control, o temor y angustia. ¿Quién es la roca de nuestra vida entonces? La solución es Cristo. Es la solución, es la única solución. Es la solución única, absoluta, completa y continua. ¿Cuál es el problema? El problema es que seguimos escuchando lo que nos desanima, lo que nos quita el gozo, lo que nos angustia. Entonces de nuestra boca lo que va a salir es desánimo, angustia. Porque la fe viene y del oír. Como Eva escuchó a Satanás. Y al escucharlo, entró la duda, desconfió en el Padre Celestial. En cambio, si nosotros escuchamos a Dios, entonces, ebenecer. ¿Qué es ebenecer según este proverbio? Dice el proverbio, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjense. Reconócelo en todos tus caminos. Y ahí quedó. Reconocerlo en todos nuestros caminos es porque si hasta aquí me ha traído Dios, es porque Él ha sido fiel en mi pasado. Dejen de quejarse por su pasado y denle gracias a Dios. Tengan una actitud agradecida con la fidelidad de Dios en el pasado. Con ustedes y conmigo, porque en el pasado Dios ha sido fiel. Piensa en todo lo que has vivido hasta ahora y dime, ¿Dios ha sido fiel o no? Dios ha sido fiel y a veces el temor entra en nuestro corazón y le decimos a nuestro Dios que no confiamos en Él, como si Dios nos hubiese alguna vez a nosotros fallado. ¿Por qué entonces estás preocupado por el pago del alquiler? Si Dios ha sido fiel, ¿acaso el mes pasado no pagaste? ¿Y hace 2 meses? ¿Y hace 1 año? ¿Dios ha sido o no ha sido fiel? Seamos agradecidos por nuestro pasado. Porque Dios ha sido fiel y hasta aquí nos ha traído Dios. El versículo al principio dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta es confianza en el presente. La confianza absoluta de que Dios es quien nos sostiene. Es Él el que nos guarda en nuestro presente. Es el Señor. Empieza a escuchar a Jehová Dios, a oír la voz de Dios y vas a ser prudente y guardar la prudencia. Pero entiende, todo es suficiente con la protección de Dios. Confía en el presente. Y al final dice el versículo, y Él enderezará tus veredas. Esta es la esperanza sobre el futuro. O sea, esto significa que no va a seguir como está, que Dios lo va a enderezar, que Dios va a entrar y va a corregir nuestro futuro. Tenemos que tener esperanza y fe de que Dios está con nosotros y va a estar siempre y ha estado siempre. Te voy a decir algo con franqueza. Y va a sonar quizá un poco fuerte, pero no vas a salir de la crisis. No vas a salir de la crisis. Por tus fuerzas no. Dios te va a sacar. Es Dios el que interviene y te saca. A veces actuamos como esos hombres de mucha fe. El Señor dijo en un momento, no he visto tanta fe en Israel como la de este hombre. Tiene un nombre en el original. Un megapistos era el nombre. Un hombre con una fe. Y a veces actuamos con esa fe, pero es así, un momentito. Y el Señor también dijo a muchos, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Los clasificó solamente en 2. O tienes una super fe, que confías en Dios ciegamente. O tienes una fe poca. Y fíjense, Pedro, están navegando y ven una imagen y ¿qué es eso? Un fantasma. Y cuando ve más dice, no, es el Señor. Y Pedro actúa como un megapistos, como un hombre de una fe poderosa. Y dice, Señor, si realmente eres tú, di que yo vaya.
Pero fue un ratito, da un paso, dio 2 pasos y comenzó a ver y a oír alrededor lo que había. Entró el temor a su corazón y se hundió. Jesús lo sacó y lo regañó también. Y le dijo: hombre de poca fe. Y va a pasar. Jesús va a intervenir y te va a sacar de tu crisis. Y te va a tener que regañar y decir: sigues con tu poca fe. Ahora los quiero invitar a que decidan comenzar a escuchar la voz de Dios, porque la fe viene por el oír, y es oír su palabra. Si escuchan la voz de Dios, se van a llenar de una fe impresionante, que va a decir el Señor: jamás he visto una fe ni en el mismo pueblo de Israel. Dios: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, solo con una palabra tuya bastará para que sane. No he visto una fe tan grande como esta, dijo el Señor. Y es el Señor lo que quiere decir de la iglesia cristiana Génesis. No he visto una fe tan grande como esta, Petra. No he visto una fe tan grande como esta, como la tuya, Javier, como la tuya, Dey. No he visto una fe tan grande como mi iglesia cristiana Génesis en Valencia. Porque me están oyendo a mí. Así que empieza a confiar totalmente en Dios y a pensar en el futuro con esperanza. Es un día a la vez. Si oyes la información de los hombres, no vas a pensar con mucha esperanza sobre el futuro. Y es a esto lo que tienes que hacer defensa de tu fe. Marcar una posición, y no importa lo que esté pasando en el mundo, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue gobernando. Amén. Dios está guiándome en mi vuelo. Amén. Si empiezas a, Samuel, si empiezas a oír la voz de Dios, vas a ver tu pasado con gratitud. Vas a ver tu presente con confianza y tu futuro con esperanza. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros, pero solamente se logra si escuchamos la voz de Dios. Puedes ver la pista ahora, le dijo el coronel a Jim. Jim decía: negativo, Señor. No puedo verla, no puedo ver nada. Tienes la nariz sobre la pista. Seguro, la nariz del avión. Seguro no puedes ver la pista. Y Jim decía: negativo, Señor. No puedo ver nada. Negativo. Y me gusta la frase cuando su compañero de vuelo le dice: has aterrizado, hijo. Ahora estás a salvo. Y Jim contesta: gracias, Señor. Usted me ha conducido hasta la pista. Gracias, Señor. Usted me ha conducido hasta la pista. Dios nos va a conducir a un buen aterrizaje si lo escuchamos y lo obedecemos y tenemos la confianza puesta en Él para que Él nos lleve a un aterrizaje seguro, independientemente de las circunstancias. Y termino con Hebreos 11:1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Iglesia Génesis, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Confía, Dios sigue gobernando, Dios sigue siendo el mismo, Dios está al mando. Dios les bendiga. Buen aterrizaje. Oramos.